Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 HF, Canal 62 de Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio XZ, Broadcasting Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y como siempre contamos con la colaboración y ayuda de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pineda. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días a todos ustedes, queridos multimedianos, pueblo dominicano en general. Vamos a proceder con la agenda nacional de nuestro programa de hoy. Temas previos de la agenda: el arquitecto va a introducir el secuestro del hijo del general Lachapelle Suero. Bueno, aquí teníamos las noticias de todo el fin de semana. En la prensa de hoy aparecía el ofrecimiento de recompensa para todo aquel que diera información sobre el paradero del hijo del general Lachapelle Suero. Pero lamentablemente en horas de la mañana de hoy nos llegó la noticia a través de la televisión de que había aparecido el cadáver del teniente Lachapelle de los Santos en el parqueo que está al lado del cuerpo de ayudantes militares en la calle César Nicolás Penso, exactamente frente al consulado de los Estados Unidos. Esa es una noticia lamentable. Todavía se ignora en estos momentos las causas de la muerte. Escuchaba yo al salir para acá uno de los comentaristas de televisión diciendo que había tres hipótesis. Una era la del suicidio, otra era la de que había usado mal los medicamentos que él debía aplicarse porque sufría de diabetes. La tercera es de que puede haber sido un acto criminal. En este momento no se conoce nada, ningún pormenor. El único detalle que pude captar también en el momento de salir de mi casa es que había aparecido en un automóvil. No se sabe si era su automóvil y dónde y en qué condiciones estaba dentro del automóvil. Lo cierto es que fue descubierto por un oficial del cuerpo de ayudantes militares debido ya al olor que despedía el cadáver. Queremos acompañar en este momento en su dolor a su padre, a quien conocí como jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente Guzmán, y acompañarle sus sentimientos. Realmente, como padre, yo que perdí una hija y mi esposa y yo perdimos una hija, sabemos lo que es perder un hijo, de modo que los acompañamos a él y a su señora en este momento de dolor. No podemos dejar pasar el comentario de que la desaparición de este joven oficial vino a colmar un ambiente de extendida preocupación que en este momento aqueja a la sociedad dominicana. Hay prácticamente un toque de queda en las familias dominicanas que pueden ser objeto de algún tipo de acción criminal en búsqueda de un rescate. Los hogares de las personas adineradas, bueno, ya están en la prensa, están siendo objeto de reforzamiento de condiciones de seguridad, están contratándose servicios de seguridad, incluso algunos servicios israelitas que están en el país. En fin, hay una situación de incertidumbre sobre la seguridad ciudadana. Esto desde luego viene a culminar un proceso en donde se acusa claramente el deterioro, la falta de capacidad que ha mostrado la Policía Nacional para enfrentar a la delincuencia.
Una delincuencia que incluso asoma la cabeza dentro de la policía, dentro de la misma policía. Y no hace muchos días que se atrapó una banda donde había un grupo de policías e incluso 2 militares. Después apareció otra banda donde había un militar. Bueno, hoy aparece en las noticias del fin de semana que la policía arrestó a un capitán de la Fuerza Aérea Dominicana porque pistola en mano obligó a una joven a hacerle sexo oral en un automóvil. Entonces, estamos muy mal cuando la oficialidad de nuestros cuerpos del orden, como son los cuerpos armados y la Policía Nacional, están protagonizando hechos como ese. Los signos que está dando de deterioro el clima social en la República Dominicana son sencillamente alarmantes. Además, hay signos de falta de autoridad. Por ejemplo, hoy trae la prensa, no llegó a tiempo el periódico Hoy, que tenía anunciado una encuesta de la popularidad del gobierno, de modo que no podemos darle ese dato, pero sí llegó el periódico El Siglo, donde dice mayoría de los dominicanos insatisfechas con el gobierno. Entonces, dice el nivel de insatisfacción de la gente con el presidente Hipólito Mejía se ha elevado en 19 puntos porcentuales, mientras que el grado de satisfacción ha descendido en 18 puntos. Bueno, el amigo Willy Paz, que nos antecedió en esta mañana con su programa, hizo una encuesta y sobre unas respuestas sí y no respecto de si está conforme con el gobierno, hubo 10 respuestas que decían sí y 90 respuestas que decían no. O sea que de un total de 100, 90% dijo que no está conforme con la gestión del gobierno. Eso es extraordinario. Pero entonces yo le quiero decir, porque el tema que inmediatamente tengo aquí es el de la crisis de energía eléctrica y los apagones. Nos han dado una tanda de apagones que no solamente por el hecho de los apagones en sí, sino por el hecho de la causa de esos apagones y de que constituyen un desconocimiento del decreto. Aquel disparatado decreto, pero decreto al fin, emitido por el presidente Mejía, que prohibía los apagones a las distribuidoras, porque son las distribuidoras las que traen el flujo eléctrico, el fluido eléctrico a nuestros hogares. De modo que ellos son los responsables de darnos el servicio o de no dárnoslo. El decreto le prohibía a las distribuidoras darle apagones a los usuarios que somos nosotros. Claro, dejaba afuera y no tocaba los otros elementos que son parte del sistema eléctrico nacional. Por eso le hemos llamado un decreto disparatado. Pero en definitiva había una expresión de voluntad del presidente de la República de que no dieran los apagones. Pero él no ha sabido hacer mantener eso. Mal expresada. Incluso le amenazaron con dejar sin energía al Palacio Nacional. Y como ya hemos dicho, no se atrevieron a llegar a cumplir esa amenaza, que eso fue Carl Huber, el americanito ese que está ahí. Y entonces lo que hizo fue que le suspendió el servicio al sector, ¿no? Entonces se quedó sin energía el Palacio y el sector que les rodea, ¿no? Es un desafío a la autoridad completo de este país. Pero peor lo hace el gobierno también cuando manda a negociar a los agentes que intervienen en el llamado mercado eléctrico, porque ahora quieren quitarse de arriba toda responsabilidad el gobierno, este gobierno como se lo quitó el anterior, sobre los servicios que se llaman de utilidad pública. Bueno, hoy en las noticias que traemos están nada menos que unas afirmaciones del señor George Soros. El señor George Soros es un financista norteamericano de origen europeo que se ha hecho famoso por sus inversiones en las economías de los países.
ya hace un tiempo que ha comenzado a dar reversa, ¿no? Ha escrito incluso libros hablando sobre las fallas del sistema de la globalización neoliberal. Y hoy trae la prensa el titular de George Soros critica fundamentalismo de mercado. O sea, él ya enfrenta a la gente que usa el mercado como una ley infalible, un dogma totalmente incuestionable. Dice que eso no es así y que eso está produciendo un desastre, como efectivamente así lo es. Pero viniendo del señor George Soros, imagino que para algunos de los talentos económicos del patio eso debe tener algún tipo de autoridad, o no. Sí, imagino que el señor Soros es conocido. De seguro que lo toman en consideración, porque él es uno de los gurúes de esa, de esa doctrina. Sí, y hay que decir esto porque a nosotros... Entonces el gobierno ha permitido que los agentes que intervienen en el mercado eléctrico se vayan a negociar fuera del país. Hoy, ¿cómo es posible? Absurdo eso. Este es un problema del país y este es un problema del gobierno dominicano, porque este es un problema ocasionado por los gobiernos dominicanos. El pueblo dominicano no tiene ninguna culpa de esta crisis eléctrica, absolutamente ninguna. Entonces, lo que hacen es ponerlo en manos de unos salteadores que vienen de fuera. Y le llamo así con ese calificativo tan duro, porque el boletín número 2 del Banco Central acaba de corroborar la investigación que encabezó el doctor Pedro Manuel Casal Victoria bajo la responsabilidad del senador Abinader en el Senado de la República, de que todo esto es una estafa. ¿Por qué? Porque dice el boletín del Banco Central que aquí solamente entraron 240 millones de dólares y que de 600 y tantos millones quedaron afuera como inversiones de cartera en el exterior. Y ya en la investigación que se hizo por parte del Senado se demostró que eso tampoco existió, que eso fue un dinero que tuvo ahí un tiempo, el necesario para que cuando aquí preguntaran, dijeran, sí, aquí está ese dinero. Y después que dieron esa respuesta, a los 2 o 3 días ese dinero se fue de ahí. Entonces, este gobierno no ha tenido la responsabilidad ni el valor de enfrentar ese fraude, esa estafa que le hizo el gobierno anterior al pueblo dominicano. Entonces eso se refleja en la crisis energética, la crisis eléctrica, y también se refleja en ese declive de la popularidad del gobierno, como es natural. Entonces tiene también por delante una convocatoria para una nueva protesta el miércoles 8. De eso vamos a hablar, pero definitivamente aquí tenemos sobre energía estas informaciones. De Sur reconecta energía a la Secretaría de Deportes, porque le quitaron la energía a la Secretaría de Deportes. Ahora se la repusieron, no se sabe si le pagaron o no le pagaron. Dice también la prensa que concluyen acuerdos en España entre agentes del mercado eléctrico. No se sabe qué es lo que han acordado. Pero hay un articulito muy interesante que salió el domingo en el periódico Hoy sobre las ocurrencias, para llamarlo de alguna manera, de Unión Fenosa, que no le llaman así en algunas partes, ya el pueblo dominicano le ha buscado otro nombre. Dice aquí, en una página que dice Chismecitos, en Economía y Negocios, Unión Fenosa en lo suyo. Dice, Unión Fenosa no solo es la empresa que tiene al grito a los usuarios del servicio eléctrico residentes en el norte y el sur de la capital y el país, sino que también avanza por todas partes haciendo inversiones, incluso en campos en los que, por lo menos aquí, había dicho que no tenía interés alguno ni hachas que afilar. Aquí es distribuidora por partida doble y también generadora, pero calladita ahí, dando la impresión de que solo le interesa competir con AES en la distribución. Entonces dice aquí, entre paréntesis, mentira, no hay tal competencia porque se dividieron el territorio como en los mejores tiempos de las multinacionales. Y con las generadoras Itabo y Jaime, con los famosos IPPs,
Unión Fenosa se prepara para incursionar en una de las áreas más rentables del país y del mundo, como es la telecomunicación. Oigan esto. La empresa que dirige el banquero español José María Amuzátegui ahora tiene un pugilato en su banco fusionado. Registró aquí en el país estas dos prendas: Unión Fenosa Generadora Nigua y Unión Fenosa Redes de Telecomunicación Dominicana, UFINET Dominicana. De seguro que quienes lean este suelto recordarán que cuando el año pasado se reveló que la CDE andaba detrás del negocio de instalar fibras ópticas para a su vez cobrar un peaje a las telefónicas que quisieran usarlas, se especuló en el sentido de que detrás de esta iniciativa estaba la tercera empresa española de energía, es decir, Unión Fenosa. Pero los directivos de Unión Fenosa se apresuraron a desmentirlo. Ahora ya conocemos que registran una firma de telecomunicación en industria y comercio, aunque no sea para esos fines propiamente. ¿Para qué será entonces? Por cierto, a Unión Fenosa le fue muy bien económicamente en el 2000 y acaba de informar que durante el primer semestre de este año los beneficios netos que registraron fueron del 16.4%. Vaya. Esta empresa española va muy bien, a pesar de que, yo diría, a pesar de que a los dominicanos nos va muy mal, ¿no? A pesar de que todavía su deuda le pesa mucho. Opera en más de 40 naciones y tiene en América Latina un puntal para su desarrollo futuro. Digo, parece que le va mal en otros sitios, porque aquí mejor no le puede ir. No. La Unión Fenosa planea integrar en una empresa única sus inversiones en América Latina en producción, transporte y distribución de electricidad. Esta empresa se llamaría Unión Eléctrica Latinoamericana. Para el 2005 espera producir en la región 4.000 megavatios y tener una cartera de 5 millones de clientes. Esos son los planes de Unión Fenosa con todos nosotros. Bueno, todas Unión esas Fenosa, entidades de nosotros. servicios eléctricos en cada uno de nuestros países, algunas pertenecientes absoluta, de manera total a los gobiernos, a los estados, y otras mixtas con el sector privado, etc. De todas prácticamente se ha apoderado Unión Fenosa, Centroamérica, Suramérica, pero los gobiernos... Ustedes no tenían ninguna curiosidad para saber en qué estaban estas reuniones anuales iberoamericanas en distintos países. Son las cumbres iberoamericanas, con la presencia del rey de España y el primer ministro español y el primer ministro portugués. ¿Ustedes querían saber de qué se trataba? Bueno, ahí está. De eso es que se trata, de esos negocios hechos al amparo de la política y de un proyecto de fusión de toda Latinoamérica con España, para lo cual vienen trabajando hace tiempo. Parece que nos ven todavía plumas en la cabeza, No, taparrados. yo diría que lo que ellos perdieron con los procesos de independencia de cada uno de los países nuestros en América, ahora, a través de todos estos negocios, los están recuperando con el contubernio y la complicidad de cada uno de los dirigentes políticos y los gobernantes de nuestros países, porque a Menem no se le puede llamar de otra manera, y a Yamil Mahuad en el Ecuador, y a toda esa pandilla que ha habido que ha habido la necesidad de encarcelar y que ha tenido que correr, pero ellos vuelven y recuperan su espacio y se expande cada vez más este objetivo, este proceso, y España sigue recuperando su América que le descubrió el gran descubridor y que la encontró lleno de aborígenes que le cambiaban por espejito el oro y todas esas cosas. Ahora también lo estamos haciendo de otra manera. ¿Y tú crees que nos luce Bueno, entregar nuestra pepita de oro hoy a cambio de espejito? en lo absoluto no nos luce, sino que nosotros, y yo en este momento tengo como una nota de un dejo de presión en términos de los resultados que estoy observando en el devenir del tiempo en todos nuestros países y muy particularmente en el mío, desde luego. No te pongas así. Déjame leerte una noticia positiva, entonces, para levantarte el ánimo. Vamos.
Petróleo y combustible. Estaciones comienzan a aplicar rebajas en precios de gasolinas y del gasoil. Bueno, déjeme decir una cosa. Aunque es una rebaja, no puedo dejar de criticarle al secretario Hugo Giuliani Curri el que siga con el asunto de estar cambiando los precios toda la semana. Es que no procede, eso no procede. Las existencias que entran al mercado son existencias que se compraron y duran 40 días, 45 días. Entonces, ¿por qué estar con esta necedad de estar modificando los precios toda la semana? Si usted hace la verificación que le ordena la ley y usted comprueba que no ha habido ningún cambio en el precio del combustible que está en el mercado, deje los precios que había. Y cuando llegue el momento en que el combustible que esté en el mercado sea el resultado de una transacción diferente a la que había anteriormente, entonces usted cambia el precio. O lo sube o lo baja. Pero usted no puede estar, y menos haciendo una cosa caprichosa como subir algunos de los combustibles y bajar a otros. Porque en definitiva, todos los combustibles salen de un mismo proceso. Entonces no es posible estar jugando con eso. Pero bueno, dijimos que le íbamos a dar 3 oportunidades al secretario Giuliani. Esta es la tercera. Vamos a ver si en la cuarta seguimos en la misma práctica, entonces comenzaremos a criticarse. Venezuela y México prorrogan el acuerdo petrolero de San José. Quiero decir que la consulta que yo dije que le iba a hacer al presidente de la refinería, la hice y él me la contestó. Pero desde luego me la contestó y no me la contestó. La consulta se trataba de que, de acuerdo a las estadísticas que publica la misma refinería dominicana de petróleo en el internet, las importaciones que nosotros estamos haciendo de petróleo bajo el acuerdo de San José, en lugar de venir a la par aproximadamente de México y Venezuela, denotaba una gran preferencia, pero notable preferencia por las importaciones mexicanas versus las venezolanas. Pero da la casualidad de que Venezuela está cumpliendo con la parte financiera del acuerdo y México nunca ha cumplido con eso. Entonces yo le preguntaba al doctor Mauricio Duarte que a qué obedecía eso, y la respuesta que me dio no tenía la respuesta que yo le pedí, porque me mezcló ahí, como efectivamente yo le dije, dígame si esto se está compensando con las importaciones de los refinados, porque estábamos hablando de los crudos, los petróleos crudos procesados por la refinería. Pero el país está importando crudos que procesan la refinería y productos ya refinados que van a unos almacenajes y de ahí se distribuyen. Entonces él me dijo como que eso era la compensación, pero esa no es la respuesta que yo quiero. Porque no es que me diga, mire, estamos trayendo los productos de Venezuela, los refinados, dado que no le estamos comprando en iguales cantidades el petróleo crudo que a México. Porque es que resulta que eso, el petróleo está financiado. Lo que él no me dice es si las importaciones de los refinados de Venezuela están financiadas. Si no me da esa respuesta, pues yo no le puedo dar, en definitiva, ahora que se acaba de confirmar el acuerdo, una orientación al país. Pero le voy a volver a tocar, ¿verdad? Por teléfono al presidente de la refinería para que me aclare ese punto, y si no, le mandaré otra carta y le informaremos, le mantendremos informado. Y el último comentario que tenía aquí yo, con el orden de prioridades, era el de los sulfuros de la Rosario, porque supuestamente hicieron una licitación y ahora acaban de adjudicarla a una empresa después de una propaganda intensiva en la prensa diciendo que iban a invertir cientos de millones de dólares y todo eso. Y hoy lo que dice la prensa es que se ha firmado una carta de intención para prospección, en donde ellos van a hacer un estudio primero, antes de la prospección, para determinar si se pueden hacer unos embalses de cola que resuelvan el problema de la contaminación. Oh, pero por Dios, ese es el problema de la explotación de los sulfuros. Se tenía entendido que cuando usted va a hacer una licitación, usted ha hecho un estudio técnico, se lo ha encomendado a una firma consultora imparcial y no al interesado.
para que dé un veredicto sobre el impacto ambiental de lo que ellos piensan hacer. Ajá. Y si ellos quieren ahora decir que no va a pasar nada, y eso se va a aceptar así. Como los del puerto de Boca Chica. Entonces, estas son de las cosas que están diciendo que en todo esto hay algo que no huele bien. Se lo hemos dicho al presidente y se lo queremos repetir, porque como él dijo el otro día con relación al contrato ese del acueducto de la línea noroeste, que esa decisión en última instancia yo soy el responsable, y le hemos dicho, sí, presidente, eso siempre es así. En última instancia siempre los presidentes son responsables de todo lo que se hace bajo su mandato. Por eso estamos responsabilizando a Leonel Fernández de todo lo que se hizo en los 4 años precedentes. Entonces le decimos al amigo Hipólito Mejía, échale el ojo bien, con una lupa bien grande, a lo que hicieron esos colaboradores que usted tiene a su alrededor, con esos contratos, para que usted no resulte entollado, asumiendo usted la responsabilidad sobre algo que esté mal hecho, porque ahí ha habido ya quejas fundadas sobre el manejo de esos contratos. Y cuando ese tipo de manejo se produce, es porque hay corrupción. Y usted no debe enredarse en un acto de corrupción. Vamos a ver los otros titulares que tenemos. Vamos a continuar adelante. Titulares 3 minutos antes del fin de semana y hoy lunes 6 de agosto. Convocatoria a Jornada Nacional de Protesta. En el titular de sábado dice: apagones hasta de 15 horas irritan a la población. Yo no encontré nada más demostrativo, ¿verdad?, para explicar por qué hay una jornada nacional de protesta programada. Correcto. Usted quiere algo que irrite más. Yo salí de mi casa con un apagón. Y cuando llamé me dijeron, hasta la 1 será, pero no llega a la 1 nada. No, entonces, ayer también nos dieron otro apagón. Y cuando me hicieron ese pronóstico de 8 horas, yo le dije, está muy bien. Vamos a ver cuando me tengan que compensar por los apagones que nos están dando. De acuerdo con la nueva ley, ¿no? Exacto. Bueno. Al ratico llegó la energía. Ajá. Sí. Parece que no le gustó la amenaza. La observación. La amenaza implícita que tú le hiciste en la observación. Pero yo llevo un récord de todos los apagones, que tú sepas. Y es bueno que esto también lo adopten los ciudadanos que puedan hacerlo. Todo el mundo lo haga porque la ley dice, así es que reza el texto de la ley, ¿no? Sí. De que va a haber que compensar. Muy buena observación. Reunión de la OEA. Piden a la OEA sancione estados que violen los derechos. Bueno, a mí no me gustó ese titular. Me huele a que por ahí nos van a dar otro tablazo. Fíjense bien que eso está en el nivel de la OEA. El organismo regional. Ajá. Estados que violen derechos. Ahorita será, no, nosotros estamos violando los derechos humanos de los haitianos aquí en la República Dominicana, y entonces la OEA estará en calidad de venirnos a reclamar a los dominicanos que nos quedemos con los haitianos aquí, que ellos tienen derechos, que nosotros tenemos que respetar y todo eso. Si este gobierno tuviera alguna iniciativa, que parece que no la tiene, llevaría a esa misma reunión de la OEA una moción de que se afirme la soberanía de los estados, ¿verdad? Porque como aquellos van, como quien no quiere la cosa, pero para tirar su piedrecita, eso va enfilando para acá. Entonces nosotros tenemos que reafirmar nuestra soberanía sobre nuestro territorio. Pero desde luego, como el modelo de la globalización lo que persigue es la extinción de los gobiernos y de los estados y eliminar las fronteras, para que los capitales puedan entrar a saco, como les dé la gana en las economías, con unos habitantes que no somos ya ciudadanos, sino que somos unos entes que consumimos. Sí, consumidores. Entonces yo creo que debíamos ir con una posición firme a esa reunión de la OEA, llevar una ponencia o una moción, de modo que cuando salga cualquier cosa media rara de esta, nosotros reclamar que la carta de la OEA así lo dice, que hay que respetar la soberanía de las naciones. Vamos a hacer un paréntesis para subir a nuestros consejos comerciales.
tema que sigue. Vamos a insistir un poco con el asunto Sobre la de anterior. la reunión de la OEA. Óigame, ¿cómo es que se ha iniciado esto? El cable viene precisamente de San José, Costa Rica, y es transmitido por la agencia EFE. Y dice, una coalición internacional de organizaciones no gubernamentales, ONG. Oigan bien, ONGs. Esas son las que aquí están financiadas por capitales extranjeros, embajadas o gobiernos extranjeros, y caen bajo las previsiones de la ley dominicana sobre agentes extranjeros. Y una coalición, entonces, allá en San José de Costa Rica, pidió a la OEA un refuerzo del vínculo entre democracia y derechos humanos que implique sanciones para los estados que violen las garantías individuales en una propuesta divulgada hoy en Costa Rica. Hay que recordar que fue en Costa Rica que nos hicieron el expediente de que la República Dominicana, y a donde fue el padre Terricuá a atestiguar en contra de la República, por la cual él se ha hecho reo de que se expulse del país. Lo que pasa es que no tenemos gobierno que haga respetar a la nación dominicana ni su soberanía, porque eso no se puede tolerar. Además, el Código Penal lo sanciona. Entonces, bueno, pues ahí en Costa Rica nos hicieron el expediente para condenar a la República en un intento de ignorar la soberanía que tiene todos los estados sobre asuntos migratorios. ¿Y por qué no van a los Estados Unidos a imponerle entonces criterios sobre cómo ellos manejan el asunto de su migración? Porque debía ser. Ahí es que hay el mayor de los problemas, ¿no? Correcto. Entonces, dice aquí que se refuerza el vínculo entre democracia y derechos humanos, que implique sanciones para los estados que violen las garantías individuales en una propuesta divulgada hoy en Costa Rica. Quiere decir que como no dice derechos humanos de sus ciudadanos, sino derechos humanos, cuando aquí se acusa a la República Dominicana de que estamos atropellando los derechos humanos de los haitianos que se han metido ilegalmente en nuestro territorio, nosotros no podemos devolverlo porque eso es atropellar sus derechos humanos. Ellos tienen el derecho humano de meterse en este país libremente, porque nosotros no tenemos el derecho de devolverlo a su país. Bueno, eso sencillamente nosotros los dominicanos no lo podemos aceptar. Y vamos a hacer una comunicación, Unión Nacionalista, a la Cancillería. Le vamos a reclamar que el país vaya con una posición dura ahí. A ver si nos hacen caso. Bien, continuamos entonces con las relaciones internacionales, de lo que esto es parte también. El gobierno rechaza que haya conspiración en contra de Chávez desde el país. Se relaciona con el siguiente título que dice: Carlos Andrés Pérez duda que acusación del presidente Chávez desde Venezuela empañe las relaciones de Venezuela con la República Dominicana. Yo no lo dudo. Bueno, lo que pasa es que ya habíamos comentado eso aquí. ¿Cómo es posible que este gobierno le permita a Carlos Andrés Pérez y a los medios de comunicación a amenazar a un gobierno amigo desde los medios de comunicación dominicanos? Porque eso es una responsabilidad que este gobierno no se puede lavar las manos, como ha salido hoy un empleadito ahí de Palacio a decir, no, es que realmente Carlos Andrés Pérez tiene muy buenas relaciones con este gobierno y con el partido de gobierno, pero no tiene ningún tipo de vinculación directa con el gobierno. Una especie de excusa cantinflesca, porque se le ha dado el derecho a Carlos Andrés Pérez de ir a los medios de comunicación, no solamente a denostar del gobierno de Venezuela, sino incluso a amenazarlo, a decirle que va a ser derribado por un golpe de Estado y todo eso. Sí, hacer predicciones. Entonces, el señor presidente de Venezuela tiene todo el derecho de estar quejoso de nosotros. Entonces nosotros nos preguntamos. Y no de nosotros, él se quejó de que Carlos Andrés Pérez esté siendo tolerado aquí. Es decir, bueno, todavía no ha enfocado el problema directamente hacia el gobierno. Pero es una queja, indirecta. Es una queja. Está diciendo que desde Santo Domingo, así fue que dice el cable, Santo Domingo, se estaban haciendo una campaña desde Miami y Santo Domingo, porque el señor Carlos Andrés Pérez vive en Miami, vive aquí. Sí. Se dice que está preparándose para mudarse para acá. Ajá, eso se dice. Imagínese usted. Y entonces
él dice, el presidente Chávez, que esa campaña muy orquestada y muy bien financiada sale de Miami y de Santo Domingo. Correcto. ¿Y por qué dice Santo Domingo? Porque se le ha permitido desde aquí decir lo que le ha dado la gana contra el presidente Chávez. Entonces, el gobierno no puede estar en eso si quiere tener relaciones internacionales. Se peleó con México y ahora se pelea con Venezuela. Y son los dos suplidores de nosotros de petróleo. Bueno, Entonces, ¿cómo es que estamos haciendo las cosas? Yo no entiendo esto. bueno. No, la verdad es que no lo entiendo. Conflicto en el Parque del Este. Han celebrado una misa de protesta en el Parque Mirador del Este por la salvaguarda de ese territorio. Plan de obras. Proponen obras por 3.000 millones en Bonao. A mí me saltó esa cifra extraordinariamente. Y ya también todas las obras que fueron propuestas. En otro titular hablan de 200 Sí. millones de dólares. Bueno. Una presa sobre el río Yuna. El presidente Mejía pidió mostrar planos al público. Yo quería hacer un comentario muy rápidamente, a ver si le damos el mayor tiempo posible a nuestros amables televidentes y radioyentes, que se lo prometimos. Que esto no es así, señor presidente. De que alguien que tiene un proyecto, él, y entonces viene con su proyecto debajo del brazo y me lo trae. Mire que yo lo tengo este proyecto cuesta 3.000 millones y entonces esto va a ser maravilloso. Pero bueno, eso es él que está vendiendo lo suyo. ¿Y cómo sabemos nosotros que eso es así? Y entonces el presidente va a creer en esa persona, que es un extranjero. Y le dice, enséñale los planos, como para que la gente crea que como eso está en unos planos, ya eso es casi una realidad. Así no se manejan las cosas, presidente. Definitivamente que no. Usted necesita que alguno de esa gente que usted tiene a su alrededor lo oriente mejor. Eso no se maneja así. Y de ahí a una concesión de esas raras de las que se están dando ahora, que van a ser cuestionadas mañana, es un paso. ¿Verdad? Vamos a seguir. Bien, violencia. Se trató de un autosecuestro el caso de la señorita Rafaelina Brito Tavares. Capitán de la Fuerza Aérea Dominicana, a punta de pistola, obliga a una joven a practicarle el sexo oral. Domingo. Propietario de colmado herido durante un asalto. Hieren hombre, atraco de negocio en Esperanza. Atracó negocio. La noticia del propietario de colmado herido durante asalto es interesante porque resulta que el episodio final fue que los vecinos le ajustaron cuenta a los asaltantes. A los asaltantes, Sí. mira qué bien. En un acto de solidaridad, los vecinos agarraron a los asaltantes y los enfrentaron. Entonces eso yo creo que le da una connotación interesante a este proceso que De la estamos reacción viviendo, social, ¿verdad? que la gente está ya desesperada con este tipo de situaciones. Dijo, cuando se presentó a la puerta del colmado encontró que los tres hombres lo tenían agarrado, por lo que optó por llamar a los vecinos, dijo la señora. Precisó que cuando los ladrones se enteraron que estaba llamando a los vecinos, decidieron soltarlo y uno de ellos le disparó con un revólver calibre 38. Los ladrones, según narró la señora Rodríguez, salieron corriendo tan pronto se percataron de la presencia de los vecinos, quienes los persiguieron e hirieron a uno. Okay. O sea que ya estamos cayendo en lo que decían en Estados Unidos los vigilantes. Sí, ¿no? los vigilantes. Hacernos O sea que justicia por nuestra los propia mismos mano. ciudadanos, como ya no tenemos protección de nadie, nos vamos a tener que proteger unos a otros. Solidaridad, ahí está un buen ejemplo. Muy bueno, por cierto. Bien, entonces vamos a entrar ahora al ámbito de la economía nacional. Dice, Alemania revela quiebran 26 empresas por crisis de energía y falta de garantías, pero fundamentalmente por energía. Invertirán 336 millones de dólares en la explotación de la mina de oro. Ya tienen... Promulgan ley de bonos soberanos. Esos fueron los bonos que aprobó el doctor Balaguer. Sí, no fue la Cámara, fue el doctor No, Balaguer. porque Sí, así Mejía fue. le dio un testimonio de agradecimiento ahí en ese acto, ¿no? Perdón. Lomba cerrará sus tiendas, la cadena de tiendas Lombas, en 2 meses por caída de ventas. Las bajas tasas de interés no se reflejan en la venta de autos, otro sector que se está deprimiendo enormemente.
El Congreso aprobó préstamos por US $900 millones en 2 meses. Eso incluye los 500 millones. De los bonos soberanos. Las industrias textiles de la zona franca se van al precipicio. Estas noticias no son nada halagüeñas ninguna. No, pero óigame, eso de que las industrias textiles se van al precipicio, bueno, pues nosotros se lo advertimos desde el principio. Señor, ese modelo va a ser un modelo totalmente inestable, precario, de unos capitales golondrinas que hoy están aquí y mañana no están. Y cuando alguien le ofrezca un salario más miserioso que el de aquí, se van a ir. Bueno, ahí está. Ahora es el reflejo de la crisis en Estados Unidos. Se han reducido las órdenes y entonces ahora están despidiendo a tochi y moche personal aquí en la República Dominicana. Empresarios españoles destacan las bondades del clima de inversión de la República Dominicana. Pero como dice el léxico popular, maña fuera, ¿no? Sí. Con lo bien que le ha ido a Unión Fenosa aquí, imagínese usted. Yo me quedo con los españoles que vinieron aquí mucho antes, que venían algunos de ellos en alpargata y se fajaron a trabajar aquí. Esa es otra generación. Estos últimos que llegaron, que son unos salteadores, son políticos metidos a empresarios, para hacer una distancia entre unos y otros. El país no se debe confundir en eso. Plazas comerciales en picada por bajo crecimiento de la economía, pero seguimos construyendo más. Bueno. Sí. República Dominicana logra transferencias positivas de capitales con el Banco Mundial. Eso es una ficción. No lo voy a comentar ahora, pero valdría la pena que después lo hagamos. República Dominicana podría aprovechar de múltiples formas el mercado del CARICOM. Bueno, déjame saltar aquí para que pasemos a las llamadas. Mire, hay 2 titulares muy importantes. Protesta social arropa toda América Latina. Hay un reportaje sobre eso excelente. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que hemos venido diciendo, que ha fracasado. Ahí está otro titular, otro reportaje que dice: fracasa la liberalización económica. El neoliberalismo. Eso se acabó. Es que nosotros no podemos seguir montados en ese modelo que ya todo el mundo que tiene 2 dedos de frente reconoce que no es, algunos dicen muy suavemente, no es respuesta. Y otros con más entereza, como nosotros, y aunque no sea feo decirlo, decimos que el modelo es que está ocasionando el problema y creando la pobreza o profundizándola donde había. Entonces, eso es, para que no nos hagamos los tontos. Y por último dice Domingo Cavallo, a quien le ofreció el Fondo Monetario Internacional un pequeño desembolso de unos miles de millones, que le espera que le metan más, porque ellos necesitan más que eso, porque a Brasil le están dando mucho más que a Argentina. Bueno, vamos a darle paso a las llamadas, por favor. Adelante. Buenos días. Muy buenas. ¿Con quién hablamos? Lanita. Sí. Domingo Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Esperando la respuesta de Julio Suero, Mazacini. ¿Usted se comunica con él todavía? No, yo le dije que él estaba invitado a venir. Él quedó en venir a este programa y que cuando él esté aquí usted estará en condición de hacerle los cuestionamientos que sean del lugar. No, que aclare eso, que tiene la persona ahí jodona, Abel Mato, el recurso humano, le está manipulando los puntos. Usted tendrá oportunidad de decirle eso cuando él esté aquí en el programa. Muchas gracias. A su orden, pues. Otra llamada. Adelante. Y buenos días, ingeniero. Muy buenas. ¿Con quién hablamos? Y buenos días a su acompañante del programa. Gracias, buenos días. Es Plata que le habla. ¿Qué tal? Adelante. Sí. No sé si usted oyó una noticia difundirse esta mañana en Radio Mira informando, donde el cónsul, creo que era el cónsul de Barahona, que decía en la noticia, o no sé, él difundió la noticia, que prácticamente los derechos humanos aquí en el país de los haitianos han sido violados y que si la República Dominicana o si se sigue maltratando a los haitianos aquí en República Dominicana, ellos tendrían que hacer lo mismo con los dominicanos que están en Haití. Sí, no se esté riendo que yo lo oí, es de verdad. Entonces, eso a usted le está indicándole y al pueblo dominicano de que el pueblo dominicano, los ignorantes que nos han gobernado de por vida, porque eso es lo mejor que uno puede decir, no tienen prácticamente el tupén de salirle a unas declaraciones, porque ese hombre no debía de aceptarlo aquí como cónsul allá en Barahona. Usted tiene toda la razón. Porque hay una persona que vive todo el tiempo injuriando al pueblo dominicano. Así mismo es. Entonces todo el mundo
lo oye lo que él habla y nadie le sale al frente, ni nadie le dice, mire, prohíbase la boca, que aquí nadie... Cuando usted dice nadie, usted se refiere a los funcionarios de gobierno. Pero que no lo hacen de ninguna manera la Cancillería Dominicana. Yo creo que será haitiano el que está ahí, porque todos los desastres que hacen aquí los haitianos en nuestro país solamente son perdonables aquí en República Dominicana. Sin embargo... Bueno, usted tiene toda la razón. Quiero decirle que Unión Nacionalista pidió la expulsión del señor Padezón fuera como persona no grata, sacado del país, pero no nos hacen caso. Seguiremos insistiendo. Algún día nosotros logramos que se fuera el otro, pero vamos a seguir dándole en la cabeza a ver si logramos que se lo lleven de aquí. Adelante esta llamada. Adelante. Sí. ¿Con quién hablamos? Bueno, arquitecto. Sí. Echevalier. ¿Qué tal? Adelante, Echevalier. Sí, saludo a Orlando. Gracias, Andrés. Yo en día pasado, en el mismo multimedio, entrevistaron al señor abogado Tomen, apellido Tomen, escritor. Ese es Tony Tomen. Y fue tan brillante que yo quedé maravillado con ese señor. Le hicieron una pregunta que él contestara a ver el problema del mirador. Y entonces él dijo, bueno, el señor presidente de la República tiró un decreto, yo creo que el 66400 o 6600, y el señor Tomen dijo que él dio para atrás. Entonces el depredador más grande que hay aquí en la República es el presidente de la República, porque él está consintiendo en eso que está pasando ahí. No, pero mire, cuando se está consintiendo que las granceras sigan extrayendo material agregados de los ríos para depredar su cauce, que con eso van a decretar la extinción de esos ríos, eso tiene todavía un efecto muchísimo peor que esos árboles que cortamos ahí. Él se refirió también a eso, porque él dijo que había unas piedras que se podían demoler, claro, y dejar esos ríos, porque estamos perdiendo los ríos y nos vamos a quedar sin agua. Nos vamos a quedar sin ríos y después vamos a tener que recurrir, igual que lo hicieron Curazao y Aruba y San Martín, a unas plantas desalinizadoras a sacar agua del mar, porque ya habremos matado todos los ríos por la complicidad y la irresponsabilidad de los gobiernos que nos hemos gastado. Pues, pero muchas gracias. Pero paradójicamente, permíteme esta acotación, arquitecto. Mientras vamos depredando los ríos y escaseando el agua, ¿queremos construir presas para represar qué? Esa es otra. Porque no acabamos de aprender que si no podemos controlar la depredación de las cuencas, la deforestación de las cuencas, entonces ¿para qué rayos vamos a construir presas? Eso es una cosa de loco. Otra llamada, por favor. Adelante. Muy buenas, arquitecto españolista Roger Obando. Bueno. Muy buenas, Antonio, ¿cómo estás? Solidariamente con el pueblo japonés, un día como hoy, 56 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y 3 días después en la isla de Nagasaki. Así es que este acontecimiento que indiscutiblemente alteró definitivamente la paz mundial, esperamos que jamás se vuelva a producir. Muchas gracias. Muy bueno. Dios le oiga. Gracias. Adelante, otra llamada. Buenos días, arquitecto. Buenos días, Roger. Muy buenos días. Habla Pascual de Villas Agrícolas. Fíjense, en el día de ayer el señor Euclides Gutiérrez Félix participó en una peña que se hace en Radio Popular y hablaba acerca de esta situación. Cuando el doctor Leonel Fernández fue ya electo presidente de la República, la gente del Banco Mundial y también del BID pues lo llevaron a todo, al presidente electo, al vicepresidente, a él, al secretario general, a Danilo Medina, en fin, a la cúpula del PLD. Entonces dice él que lo metieron allí en un seminario desde el viernes, desde el jueves hasta el domingo, como diciéndole, miren, lo que hay que hacer en materia económica es todo esto. Y después cuando terminó ya la parte donde ellos expusieron, los representantes, le preguntaron, ¿no tienen ninguna pregunta? O sea, lo que hay que hacer es eso. Entonces yo pregunto,
por buenas intenciones que tenga un presidente, cuando llega ya a la presidencia, no podrá hacer siempre lo que él considere que es lo mejor, porque si las directrices económicas son dirigidas precisamente por esos organismos internacionales, llevando allí a todas las autoridades máximas de ese país para trazarle la pauta, entonces el interés del presidente no tiene razón. Es natural, y además eso sucede porque aparece quien se deje manillar de esa manera. Porque yo le he puesto a usted que hay otros gobernantes que no se prestarían a que le hagan eso. Pero el señor Leonel Fernández y su grupo estaban prestos a que le marcaran el paso de mala manera, como lo hicieron en esa oportunidad, que vinieron a decirle que era lo que ellos tenían que hacer. Pero ya eso estaba convenido de antemano, y entonces pues no había ninguna sorpresa en eso. Ahí estaban todos a recibir la cartilla y a decir, estamos dispuestos a hacer eso que ustedes nos están diciendo. Y así lo hicieron. Bueno, se nos terminó el día por hoy, el tiempo, y nos retiramos entonces hasta el día de mañana con otra edición de su programa Agenda Nacional. Les habló Leopoldo Espaillat Anita y Roger Ogando. Esperamos volver a oír de ustedes en nuestro programa de mañana. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un